Ya, bienvenidos muchachos. Hablemos sobre subconsultas de más de una línea. Em, hay ocasiones en las que ustedes van a tener que hacer una subconsulta que les va a devolver más de una coincidencia, ¿ya? Por ejemplo, eh, yo voy a hacer un select employee ID from HR employees, ¿cierto? Donde el first name ¿cierto? Empiece con S. ¿Ya? Entonces, employees. Ahí sí, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo el ID de los empleados que empiezan con S, ¿cierto? Entonces fíjese usted que ahora yo voy a traer la consulta clásica, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer un select all from HR employees where employee ID, ¿cierto? Y aquí voy a poner sea igual a, acá voy a intentar insertar alguna de estas consultas, ¿cierto? Y fíjese que a lo mejor a simple vista, ¿cierto? Podría pensar uno que esto va a funcionar, ¿cierto? Porque yo podría decir, bueno, entonces traigo todos los datos, ¿cierto? De la tabla de empleados, donde el ID de empleado sea igual a alguno de estos, ¿cierto? Entonces me debería traer 3 resultados. Eso es lo que yo podría pensar, ¿cierto? Sin embargo, fíjese usted que esto me va a devolver un error, ¿ya? Y eso es porque las subconsultas que devuelven más de una línea no se pueden tratar igual que las consultas que devuelven una sola línea, ¿ya? Si esto me estuviese devolviendo una sola línea, y con eso me refiero, con esto me refiero a eso, ¿cierto? Si esto me estuviese devolviendo un solo resultado, ¿cierto? Entonces yo podría decir, perfecto, entonces el employee ID que sea igual a ese resultado. Pero si esto me estuviese devolviendo 5, 6, 7, 10 o los resultados que sean, ¿cierto? Como es el caso de lo que estábamos viendo recién, y yo le digo, muéstrame, ¿cierto? El employee ID que sea igual a estos 5, entonces el motor lo primero que va a hacer es preguntarme, bueno, ¿cuál de esos 5? ¿Cierto? Porque tengo 5 valores, el que sea igual a cuál, ¿ya? Como el motor no es capaz de encontrar la respuesta a eso, ¿cierto? O no es capaz de resolver ese dilema existencial, ¿cierto? Entonces colapsa, ¿ya? Y me arroja este error de acá, que es un error bien particular que me dice la subconsulta de una sola fila devuelve más de una fila. ¿Ya? Eso significa que estoy tratando una subconsulta de una fila, estoy tratando una subconsulta de varias filas como si fuera una subconsulta de una sola fila. Recuerde usted lo que vimos en la clase anterior, cuando una subconsulta me devuelve una sola fila, entonces los operadores que yo voy a poder utilizar son igual, mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, ¿cierto? Los operadores clásicos. Sin embargo, cuando yo tengo una consulta que me devuelve más de una fila, ¿cierto? Como es el caso de esta, ¿ya? Que tengo yo acá, ¿cierto? Un segundo, ahí, ¿cierto? Como es el caso de esta que tengo yo acá, ¿cierto? Si yo intento hacer eso, me va a devolver un error. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar otros operadores relacionales. Y esos operadores relacionales van a ser in, sum, ¿cierto? O ani. In, sum, ani, al, ¿cierto? Y exist. ¿Ya? Con eso me basta por ahora. Ya. Fíjese usted, empecemos con in, ¿cierto? Entonces, fíjese usted, ¿cierto? Que yo aquí lo que estoy haciendo es lo que yo estaba pensando en un principio, ¿cierto? Bueno, tengo esta consulta, tráeme todo desde empleados. Si es que employee ID, ¿cierto? Es decir, el employee ID se encuentra en
alguna de estos valores que están acá, ¿cierto? Entonces recuerde usted que esto me devuelve 13 valores, ¿cierto? Recuerde usted, mire, ¿cierto? Que esto me devuelve 13 valores, ¿cierto? Entonces si yo ejecuto esta subconsulta, ¿ya? Eso me va a devolver los 13 valores correspondientes, ¿ya? Que son estos de acá. Ahora, fíjese usted, esta consulta, ¿cierto? Cuando yo le pongo el in, lo que hace es buscar las coincidencias de esto, ¿cierto? Y me los devuelve para poder completar la consulta de acá. Por lo tanto, los que yo tengo acá, ¿cierto? Los valores que me está devolviendo la subconsulta aquí son exactamente los mismos, ¿cierto? Que me está devolviendo acá, ¿cierto? Los mismos 13. Luego, eso con in, ¿cierto? Para poder buscar coincidencias, esto es muy similar a lo que nosotros haríamos si es que estuviésemos poniendo un igual, ¿cierto? Ya, fíjese entonces que yo voy a poner aquí, ¿cierto? Mayor, o mayor, ¿cierto? Si es mayor que algunos de estos, ¿ya? Ya, fíjese usted que yo tengo aquí 106 resultados. Ahora, ¿por qué 106 resultados? Por favor, quiero que se fije que en el Employee ID el valor más bajo que yo tengo es el número 101. Eso es porque, ¿cierto? De un segundo, si usted se fija, en esta consulta, el valor más bajo que yo tengo, ¿cierto? Entre los ID que me está retornando es el número 100, ¿ya? Y aquí lo que yo le estoy diciendo es, bueno, devuélveme todos los que sean mayores que cualquiera de estos. Me da lo mismo si es uno o el otro, ¿cierto? Con que sea mayor que uno de estos 13 resultados, ¿cierto? A mí me basta. Por lo tanto, me devuelve todos, ¿cierto? Los que son mayores que el más pequeño de ellos, que es en este caso el 100, ¿ya? Cambiamos la letra, a ver si hay alguna otra que para que lo pueda hacer más fácil, ¿cierto? Ya, fíjese usted, ¿cierto? Que en esta pequeña consulta de acá, ¿cierto? De los empleados que empiezan con la letra E, el más pequeño de estos valores, ¿cierto? Es el 149, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo le diga, muéstrame todos los que son mayores que cualquiera de estos, ¿cierto? O alguno de estos, entonces me va a mostrar todos los que son mayores que cualquiera de estos resultados que está acá. Y eso lo podemos ver, ¿cierto? Viendo el más pequeño de ellos, en este caso 149. Como el más pequeño es 149, ¿cierto? Cualquiera que sea de 149 hacia arriba va a cumplir con la condición de ser mayor que cualquiera de estos, ¿sí? Y eso significa que cuando yo ejecute esta consulta voy a tener desde el empleado 150 hacia arriba. Entonces, fíjese. Ahí está, ¿cierto? Desde el 150 hacia arriba. Ahora, fíjese lo que ocurriría si es que yo hiciera esto al revés, ¿cierto? Que en lugar de decir, bueno, tráeme los que son mayores que, tráeme los menores que alguno de estos, ¿cierto? Entonces en ese caso sería el contrario, ¿cierto? El más grande de estos es 174, por lo tanto lo que me va a devolver la consulta más grande, ¿cierto? Es todos aquellos que sean menores que el más grande de ellos, ¿cierto? Porque cumplen con la condición de ser menor que alguno de ellos, ¿ya? Entonces fíjese que me van a traer desde el 100 hasta el 173, ¿cierto? Que están ahí. Ahora, el asunto cambia cuando yo en lugar de decir some, ¿cierto? Digo al, ¿ya? Que, bueno, some, para que usted lo considere, some es exactamente lo mismo que decir any, ¿cierto? Cumplen los dos exactamente la misma función. La única diferencia es que, si la memoria no me falla, ¿cierto? Aquí en SQL Developer usted puede utilizar some o any con el mismo propósito, pero me parece que la versión cloud, cuando se está trabajando hacia Oracle Cloud, solo recibe some. Me parece que no recibe any, pero no estoy totalmente seguro, eso habría que comprobarlo, pero más allá de eso cumplen los dos exactamente la misma función, ¿ya? Ya, ahora, el asunto cambia cuando nosotros decimos al, ¿cierto? Mire, fíjese. Yo en este caso tengo aquí el 174, ¿cierto? Si yo ejecuto esto, me va a traer hasta el 173, ¿cierto? Pero si yo ejecuto, en lugar de un any, ejecuto un al, entonces me va a traer todos hasta el 148. ¿Por qué? Porque, fíjese, de todos estos resultados que está aquí,
¿cierto? El 149 es el más pequeño. Y yo le estoy diciéndome, tráeme todos donde el employee ID sea menor que todas estas coincidencias. Por lo tanto, todos los que cumplen con eso, ¿cierto? Van a ser los que son más pequeños que el más pequeño de estos valores de acá, ¿cierto? Por lo tanto son 149, ¿cierto? Todos los que llegan hasta el 148 cumplen con la condición de ser menor que todos estos valores en su conjunto. Ya alguno que sea, por ejemplo, el 149 en sí, ya no cumple con esta condición, ¿cierto? Porque no es menor que 149, es igual. Entonces el 149, por ejemplo, no lo encontraríamos en este resultado. Pero si yo pusiera menor o igual, sí lo encontraríamos, ¿cierto? Porque es menor o igual a todos estos resultados, ¿ya? Entonces, eso es el cambio que hay entre SUM y AL, ¿cierto? SUM considera solo algunos de los valores, con uno solo de las coincidencias que hay aquí le basta, pero AL se fija en todas ellas, ¿ya? Luego, exist, ¿cierto? Bueno, fíjese usted, ¿cierto? Que todos estos me están devolviendo resultados que no son completos de la tabla, ¿cierto? Sino que son de 150. Ahora, fíjese usted que si yo utilizo exist, ¿cierto? Tengo que borrarla acá. Esto, al momento de yo tirar esto, sí me va a devolver los ciento y tantos valores, 107 son, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Bueno, lo que hace exist, ¿cierto? Es aquí, ¿cierto? Traerme esta consulta, ¿cierto? Select todo, ¿cierto? From employee ID. Si es que existe una sola coincidencia de este valor, ¿cierto? Entre los valores que hay acá. Ya, en este caso, como yo estoy consultando a través del employee ID, ¿cierto? Si es que hay uno solo de estas coincidencias, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es devolverme la consulta completa, ¿ya? Eso es lo que hace. Son súper puntuales los casos en los que se utiliza exist y se puede negar también, ¿ya? Igual que todas las otras condiciones que hemos visto hasta ahora, esto también se puede negar. Es decir, yo podría ponerle un not exist y esto no me devolvería absolutamente nada, ¿cierto? Porque al menos una de las líneas de esta consulta coincide con el employee ID que yo estoy llamando acá, ¿cierto? Por tanto, no me devuelve absolutamente nada, ¿ya? Luego, importante tener en cuenta, muchachos, que las subconsultas se pueden ir anidando y se pueden ir alargando todo lo que usted quiera. Sin embargo, la idea no es generar subconsultas infinitas, ya, porque eso a la larga le va a pegar al motor de la base de datos, ¿cierto? Y los procesos van a ser muy lentos, ¿ya? Pero yo podría tener, ¿cierto? Consultas súper largas, ¿ya? Y ir llamando consulta sobre consulta sobre consulta, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría tener cierto el promedio del sueldo, ¿cierto? Desde los empleados, ¿sí? Redondeado. ¿Sí? Y esto tirarlo dentro de una subconsulta, por ejemplo, para ver, ¿cierto? La comisión, por ejemplo, ¿cierto? La comisión from HR employees, ¿cierto? Y donde el salario, ¿cierto? Sea mayor que esto de acá abajo, ¿cierto? Entonces, fíjese usted, yo aquí tengo una subconsulta dentro de una consulta, ¿cierto? Y esto a su vez podría ser una consulta dentro de otra consulta, ¿cierto? Es decir, fíjese usted, ¿cierto? Yo aquí tengo resultados, ¿ya? Veamos si me muestra. Hay menos resultados, ¿cierto? Y aquí tengo menos, ¿cierto? Tengo esos 4 que están en 1, ¿cierto? Entonces, fíjese usted que aquí yo tengo resultados concretos, tengo resultados específicos, ¿cierto? Entonces yo, mire, fíjese, puedo hacer un
select todo, from employees, ¿cierto? Where donde la comisión PCT, ¿cierto? Se encuentre en alguno de estos valores, ¿cierto? Meto esto aquí, correcto, y no, me falta un paréntesis. Ah, ya lo vi. Debería estar ahí. No. Un segundo, acá, ya. Entonces lo pongo ahí, ¿cierto? Déjenme ordenarlo un poquito, ¿cierto? Ya. Entonces, fíjese, ¿cierto? Que esto es consulta sobre consulta sobre consulta, ¿cierto? Es decir, yo tengo la consulta original que es esta, ¿cierto? Select todo from HR employees. Luego dentro tengo una subconsulta, ¿cierto? Que es esta de acá, que a su vez, ¿sí? Tiene otra subconsulta, que es esta de acá, ¿sí? Entonces, esto es una subconsulta dentro de otra subconsulta dentro de una consulta, ¿sí? Usted puede ir alargando las subconsultas todo lo que quiera, ¿cierto? Que es la lógica de lo que se hace cuando uno construye una web que consulta una base de datos a través de filtros, ¿cierto? Eso, los filtros, cuando usted aplica un filtro sobre filtro, ¿cierto? Es decir, cuando usted filtra los clientes que están en estado activo y después de los clientes que están en estado activo, filtra los clientes que se encuentran con los productos en mora, ¿cierto? Y después de los clientes que están con productos en mora, filtra los que están atrasados más de un mes, ¿cierto? Entonces ahí lo que está haciendo es aplicar, ¿cierto? Filtro sobre filtro, y eso es su consulta, consulta sobre consulta, y se van transformando en subconsultas, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí, ¿cierto, muchachos? Es la base para poder trabajar eso, ¿cierto? Un poquito, de manera un poquito más ordenada, ¿cierto? Bueno, esto es simplemente cosa de práctica, ¿cierto? Con el tiempo se van a ir acostumbrando a ir armando consulta dentro de consulta dentro de consulta, o alargándolo todo lo que quieran, pero yo les recomiendo que siempre lo hagan de la manera que les enseñé yo, ¿cierto? Por lo menos hasta que se acostumbren, ¿cierto? Que es armar las consultas de manera independiente, ¿cierto? Y después ir metiéndolas una dentro de la otra, ¿cierto? Que se los comenté en clase también, ¿cierto? Porque si no, se van a terminar perdiendo con los paréntesis, ¿ya? Entonces, bueno, eso. Espero que tengan una muy buena tarde, ¿cierto? Y nos vemos en clase.